Judas, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este pasaje es uno de los pasajes que son conocidos, de los versículos que son conocidos de la epístola de Judas. Este texto nos exhorta a contender. Cuando pensamos en este texto, muchos han imaginado y han pensado que lo que el texto nos está mandando o nos está exhortando es a pelear, a vivir agarrados por doctrina, agarrados por teología, y es lamentable ver que grandes hombres de Dios en las redes sociales que muchos de nosotros admiramos han caído en el jueguito ¿de qué? De estar siempre contendiendo en el sentido de peleando, no tanto por la fe en sí misma, sino por cuestiones de doctrina. Y es muy normal ver videos de debate del hermano de fulano, del pastor fulano, con el otro pastor sultano, y cómo los ánimos se van encendiendo, se van calentando, en vez de trabajar unidos para la expansión del reino de Dios. Ahora bien, en la carta de Judas nosotros vemos la gran advertencia contra los falsos maestros, contra los lobos rapaces, contra aquellos que son manchas en vuestros ágapes y muchas cosas más. Dice esta epístola de Judas, nos va a hablar de Caín, por ejemplo, de Coré, de Balaam, de los ángeles que no guardaron la dignidad, de los que fueron rebeldes en el desierto, que salieron allí de Egipto y fueron rebeldes en el desierto, y de los hombres de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver muchos ejemplos de hombres que fueron apóstatas, por decirlo así, hombres que fueron falsos maestros y que fueron piedra de tropiezo para el pueblo del Señor. Esto nos muestra de paso entonces que es correcto defender la fe, es correcto defender la verdad. Entremos en materia entonces en el texto. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. Este texto nos muestra una gran necesidad, lo vamos a ver en el segundo punto, en la segunda parte del texto, pero nos muestra también la diligencia de un hombre de Dios, que fue un hombre que habló muy poco, por decirlo así, porque de Judas, de este Judas del cual hablamos en el primer estudio, hermano del Señor Jesucristo, que negó al Señor, que rechazó al Señor en su ministerio, pero que luego creyó en el Señor Jesucristo y vino a ser un pilar en la iglesia, escribió muy poco, solo una página, solo un capítulo. Son solo 25 versículos, pero con un gran contenido condensado en estos pocos versículos. Pero en el versículo 3 nos muestra el corazón de un hombre apasionado y diligente con sus hermanos, pero además nos muestra el amor de un pastor, de un siervo, porque él los llama amados. Amados. Dice la primera palabra del versículo, amados. Noten lo que dice el versículo 17 de la misma epístola y el versículo 20. Dice el versículo 17, pero vosotros amados, nuevamente, vosotros amados. Versículo 20, pero vosotros
amados. Qué bonito. Y esto era más que un cliché. Esto, como decíamos en el estudio pasado, muchas veces en nuestra vida cristiana tenemos un lenguaje muy evangélico, una jerga cristiana, pero en los autores bíblicos había una sinceridad en sus palabras. Y está bien llamarnos amados hermanos, querido hermano, hermanito querido, está bien. Pero si lo hacemos de corazón, con sinceridad. Notamos 3 veces la expresión o la manera en cómo Judas se expresa a sus hermanos. Él no solo les dice hermanos, él les dice amados. Hay un texto en las Escrituras, en Filemón, que es otra carta muy corta también de Pablo a un hombre llamado Filemón. Dice en el versículo 16 de Filemón, hablando de Onésimo, vamos a leerlo desde el 15, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermano amado. Ese era el corazón de estos hombres, de Pablo, de Pedro, de Juan y de Judas. Vemos allí una expresión que en el griego tiene que ver con ágape. La expresión es agapetos. Sabemos que ágape es un amor paternal, un amor que viene de Dios, el amor ágape. Y esta palabra que usa Judas aquí es similar, viene de la misma raíz que se traduce como amados, que habla de intimidad, de comunión. En otras partes se traduce como muy amado o muy amados. Por ejemplo, Tercera de Juan, versículo 2, nos muestra la expresión del deseo del corazón de un hombre como Juan por uno de sus hermanos. Y le dice a Gallo, amado, otra vez la misma expresión, agapetos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando amamos, cuando decimos amar a un hermano, el deseo de nuestro corazón por ese hermano debe ser prosperidad, salud, que le vaya bien. No nos alegramos del mal ajeno, como un dicho que hace unos años escuchaba uno, no recuerdo si era un comediante que decía, ¿cómo goza uno con el mal ajeno? Y lamentablemente muchas veces los cristianos somos así, gozamos con el mal ajeno. Apenas es, si le está pasando eso, se lo merecía, se lo ganó, le dijimos, y ahí es donde tenemos que venir en arrepentimiento delante del Señor, pedirle perdón por gozarnos en el mal ajeno. No, hermanos, cuando amamos a nuestros hermanos, no solamente lo expresamos con nuestra boca, sino que debe ser manifiesto. Juan le dice, amado, yo deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma, que tu cuerpo también, que tu salud también. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado. Y esta expresión aparece en Romanos capítulo 16, versículo 5, como algo muy personal. Como decir, ustedes son amados míos, amados míos. Es una expresión que no solamente le decimos al Señor
o a los más cercanos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en sangre, o a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ustedes son mis amados. Sino que es una expresión que Pablo usa para referirse a un hermano en Cristo. Mire lo que dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Es amado mío, es mi hermano. Amado mío. Y hay un texto que no sé por qué no lo apunté, que Pablo habla a los tesalonicenses diciéndoles: porque ustedes habéis llegado a ser muy amados. Y esa expresión, muy amados por el Señor, muy amados por Cristo. Esta palabra nos muestra entonces que el amor que nosotros recibimos de Dios, ese amor de Cristo, debe ser el amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos. Hermanos, recuerden, no olvidemos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios ama, porque es amor, nosotros somos llamados también a amar. Dice el texto, amados. Y por eso este punto lo titulé, por decirlo así, la diligencia de Judas por sus hermanos, porque es una diligencia cargada de amor, y por ese amor que Judas tiene por sus hermanos, dice: yo tenía la solicitud de escribiros acerca de vuestra común salvación. El amor por nuestros hermanos no es algo estático, no es algo quieto, no es algo que yo digo amo a mis hermanos. Porque eso puede sonar muy bonito. Eso es algo así como un esposo que públicamente siempre le decía a su esposa: amada mía, reina mía, oh primor de mis amores, musa de mis canciones, de mis poemas. Y muchos decían: oh, ¿cuánto ama ese hombre a su esposa? Pero el rostro de esa mujer no expresaba esa felicidad que debiera expresar. Y allí estaba él: princesa, amada mía. Pero no era muy real, porque después resultó envuelto en casos de adulterio, de cosas malucas, un hogar que no se dañó por la misericordia de Dios, pero estuvo a punto de dañarse. ¿A dónde voy con esto? De que el amor debe ser real y debe ser manifiesto. Y Judas dice: amados, yo tenía, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, subrayen la expresión solicitud. Un amor, hermanos, el amor por los hermanos debe estar lleno de solicitud. La expresión aquí, solicitud, se traduce en algunas ocasiones como velocidad, como rapidez, como diligencia. Diligencia, un amor diligente. Hermanos, sé diligente con tus hermanos. Judas quiere escribirles acerca del Evangelio, quiere que sus hermanos crezcan más en el Evangelio. ¿Por qué vino Cristo? Seguramente como las Escrituras en el Antiguo Testamento mostraron a Cristo desde Génesis, como los profetas hablaron del Mesías sufriente, cómo vino el Señor Jesucristo, lo que hizo su muerte, lo que hizo su resurrección, el resultado de todo esto, y cómo fue que nosotros pudimos venir a Cristo. Tantas cosas que encierra el Evangelio.
Él habla de una común salvación. Pero antes de entrar en lo que significa esa expresión común salvación, yo quiero hacer un énfasis en esa expresión diligencia, o como dice la Reina Valera, solicitud. Solicitud es cuando tenemos que hacer algo con presteza, con rapidez. Es la misma expresión que aparece en Romanos 12:11, que dice: en lo que requieren diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ahora vamos a volver a este texto, porque esa expresión ferviente aparece en este versículo también. También en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, aparece esa palabra muchas veces, pero me llamó la atención que en unas ocasiones aparece como apresuradamente. Por ejemplo, en Esdras capítulo 4, versículo 23, dice que los hermanos, vamos a leerlo allí. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar la obra con poder y violencia. Habían unos enemigos del pueblo judío, unos enemigos del pueblo que no querían que la obra de la reedificación del muro se terminara. Y dice que para hacer cesar la obra, ellos lo hicieron apresuradamente. Solo quiero hacer notar esa expresión de cómo aparece en la Septuaginta esa misma palabra, apresuradamente. Vemos aquí a Judas con un interés de que sus hermanos crezcan en el conocimiento de la gracia de Dios. Que sus hermanos crezcan en el conocimiento del Evangelio, porque no es una doctrina simple. Cuando hablamos del Evangelio, no nos estamos refiriendo a cosas básicas que son para nuevos creyentes, para el primer año de creyente, y luego entonces pasamos a lo profundo, que es el milenio, que es la venida del Señor. No, hermanos, el Evangelio, Cristo, la doctrina de la salvación es fundamental. Porque de hecho era lo que estaban atacando en los días de Judas. El evangelio estaba siendo atacado y estos falsos maestros de los que va a hablar Judas luego estaban haciendo dos cosas. Una, estaban atacando el evangelio, la fe que había sido recibida ya para aquel entonces de una vez y para siempre, y estaban viviendo como impíos. Decían ser creyentes, decían ser líderes, pastores, pero estaban viviendo como impíos, atacando la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo y unas vidas sin integridad. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos. Judas era un hombre diligente. Judas era un hombre que pensaba en sus hermanos, en la necesidad que había en la iglesia. Y claro, al parecer aquí, como vamos a ver ahora, hay un cambio de planes y él tiene que escribir de otra cosa. Pero vemos la diligencia de Judas por instruir a sus hermanos. Hermanos, hay muchas cosas en nuestra vida que requieren diligencia. Muchas cosas. Como citábamos a Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Muchas veces, hermanos, dejamos que cosas se queden en nuestra vida y no ponemos la solicitud, la diligencia, el afán. No vamos apresuradamente a arreglar ese algo que hay que arreglar en nuestra vida. A veces hay la diligencia o la solicitud de arreglar un problema, por ejemplo, de ayudar a un hermano que está pasando necesidad, de instruir a una ovejita nueva.
de pastorear al que ha caído, a esa ovejita que tiene la pierna quebrada, que necesita que con rapidez alguien vaya, la levante, le cure su herida, su pierna. Si el Señor no hubiese sido diligente con nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Meditemos en eso, hermanos. Diligencia. Esa palabra se me parece y suena mucho como a prioridades. Prioridad. ¿Qué es importante en mi vida? ¿En qué estoy durmiendo? Me daba mucha tristeza esta mañana y lo manifestaba a mi esposa y a un hermano que empezamos la Santa Cena 3 personas. Diligencia, prioridad, importancia, rapidez. Y muchos no estuvieron en la cena, no porque les cogió la tarde, sino porque no se sienten aptos para participar en la Santa Cena. Hay algo por arreglar, hay una barrera, hay algo que impide que estén participando de la Santa Cena. En lo que requiere diligencias. Hermanos, ¿ustedes creen que esto requiere diligencia? No perezosos, fervientes, enérgicos, es la idea. Como una olla que hirve, como algo que estamos calientes espiritualmente. Voy a arreglar mis problemas, voy a participar de lo más precioso, de lo que es el deseo del Señor. Comer con nosotros esta cena, esta mesa. Otros no han sido diligentes en bautizarse. Jóvenes, ¿qué es necesario para que usted se bautice? Hermano, hermana. Si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco dijo, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Crees? Sí, sí creo. Muchas veces es falta de diligencia. Y Judas era un hombre diligente. ¿Cuál era el afán de Judas? La prioridad, la solicitud que él tenía. Que sus hermanos crezcan en el conocimiento de la salvación, de una salvación que es común, dice la común salvación, como dice también la Escritura en otro lugar. En Tito 1:4, hablando de esa salvación, dice Tito, a Tito, verdadero hijo en la común fe. En la común fe, ese es el Evangelio. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda de Pedro 1:1, lo leía. Hay una fe que es común a todos y no está hablando de la fe en el sentido de la confianza que tenemos en que el Señor hará algo. En esa fe que el Señor le dice a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Sino que la referencia aquí es a un conjunto de, digámoslo así, palabras, enseñanzas que el Señor nos ha dejado por medio de los profetas y los santos apóstoles. Pero eso lo miraremos enseguida. Entonces habla de que había una gran solicitud de instruir a los hermanos en la salvación, en esa común salvación.
Pero luego vemos que el texto da una vuelta, por decirlo así. Versículo 1b3, ahí mismo, la segunda parte. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una necesidad, hermanos, de ser instruidos en el Evangelio. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. De crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran necesidad de profundizar en el tema, en la doctrina de la salvación. En teología esto se le conoce como soteriología, la doctrina de la salvación, que es profunda, que es amplia. Y Judas anhela escribir primero acerca de esto, pero él dice, me ha sido necesario. Hermanos, hay cosas que son muy necesarias en la vida. Y Judas entiende que hay que proteger la fe recibida. Y claro, la fe tiene que ver con ese evangelio, con esas doctrinas cardinales que hemos recibido, entre ellas la doctrina de la salvación. Pero si él no advierte a la iglesia de que hay falsos maestros, de que hay peligros, y hermanos, hoy mucho más que hace casi 2000 años. Hoy nosotros tenemos medios de comunicación. Hoy y desde hace muchas décadas tenemos radio, tenemos televisión, tenemos un gran acceso a literatura, libros, y ahora tenemos internet. Y hay muchísimo más peligro de caer en falsas enseñanzas, en herejías, y de ser engañados por estos falsos maestros. Por eso el texto, si lo leemos a simple vista, nos muestra de que había una intención de escribir de algo, pero por la necesidad que había en la iglesia, Judas tiene que escribir acerca de algo diferente. Voy a leer este mismo texto en otra versión. Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Este texto nos muestra más claro que hay un cambio de planes por la necesidad que él veía en la iglesia. Sin embargo, una cosa tiene que ver con la otra. Sin embargo, proteger el evangelio o instruir en el evangelio tiene que ver con defender la fe. Porque precisamente lo que los falsos maestros estaban atacando, esa doctrina cardinal que estaban atacando era ¿qué? La doctrina de la salvación. Y luego veremos eso en el transcurso de que vayamos avanzando en esta carta. Entonces, hay una necesidad de contender por la fe. Cuando pensamos en contender, inmediatamente pensamos en ¿qué? En pelear, en una batalla, en un conflicto, pero santo.
un conflicto sano por la fe. Es inevitable pensar en Primera de Pedro 3:15, por ejemplo. Yo creo que muchos lo conocen de memoria. ¿Qué dice este texto? Si no, voy a leer más bien. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Habla de presentar una defensa. Esta batalla, esta lucha, esta contienda es más de defensa que de ataque. Y dirá usted, pero el Señor nos ha dado la espada de la palabra que es para atacar. Sí, pero es para atacar a esas huestes espirituales, no a nuestros hermanos. A mí me da tanta tristeza ver a hermanos con tanta capacidad peleando en las redes sociales. Esta semana veía un debate, el hermano fulano defendiendo el calvinismo contra el hermano fulano defendiendo el arminianismo. Ambos creen en el Señor Jesucristo, ambos creen en la suficiencia de las Escrituras, ambos creen en la suficiencia de Cristo para salvación, ambos creen en la vida eterna, ambos creen en la deidad de Cristo, ambos creen en la Trinidad, pero están peleando para ver quién tiene la razón. ¿De qué viene primero? ¿La regeneración o la fe? Y claro, para los teólogos esto es importante, pero hermanos, hay cientos de personas viendo estas discusiones y muchos de ellos son incrédulos. Que van a salir confundidos, van a salir decepcionados, nos estamos atacando entre hermanos. Y claro, los testigos de Jehová siguen creciendo, los católicos siguen creciendo, porque nosotros nos estamos consumiendo entre nosotros mismos. Dice Pedro, presenten defensa con mansedumbre. Así que este contender, hay que tener en cuenta que es un contender con mansedumbre y reverencia. Porque muchas veces también lo que estamos defendiendo son teorías. Ni siquiera las doctrinas cardinales de las Escrituras, sino teorías. O muchos están peleando por defender a un teólogo. Dice, contendáis. Yo quiero exhortarlos, yo quiero animarlos, yo quiero empujarlos a que contiendan ardientemente. Claro, la batalla es ardiente, pero esa expresión ardientemente allí tiene mucho que ver con lo que vimos en Romanos. Con fervor, con pasión, con diligencia. Esa misma diligencia que Judas tenía para instruir a los hermanos es la misma diligencia que Judas quiere que los hermanos tengan para defender la fe. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Voy a leer unos textos, o un texto primero, más adelante leemos otros textos en el Antiguo Testamento. El primero está allí en Nehemías capítulo 4, versículo 14. Nehemías 4:14.
Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead, repito, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hay una obra que se está haciendo, los muros de Jerusalén. Y Nehemías les dice a los nobles, a los líderes del pueblo, peleen. Peleen, ¿por qué? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres, vuestras casas. Hay más adelante también en Nehemías, capítulo 4, pero esta vez en el versículo 14. Después, este es el mismo texto, ¿cierto? Hay otro texto de Nehemías que es el 4:17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. El contexto: Jerusalén había sido destruida, pasan 70 años después del cautiverio que había sido profetizado que 70 años estarían en Babilonia. Un remanente regresa a Jerusalén, otros estaban allí establecidos que nunca salieron desde la ciudad, y Nehemías tiene una carga por su pueblo y guiado por el Señor regresa a Jerusalén a reedificar los muros de la ciudad. Y en ese contexto son estos textos que hemos leído, donde él llama al pueblo a pelear, y luego vemos que los hombres trabajaban con una mano y en la otra mano tenían la espada. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 9, donde vemos una lista de unos valientes, de unos héroes que estaban con David. Un hermano hace unos días nos hablaba de otro de ellos que fue hasta el pozo de Belén a sacar agua para el rey David. Y en este caso nosotros tenemos a uno llamado Eleazar. Dice el versículo 9, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Unos ejemplos, hermanos, para mirar la pasión de estos hombres. La pasión y la diligencia en el caso de los que estaban en Jerusalén para defender los muros, para defender la obra que el Señor estaba haciendo allí, y en el otro caso, Eleazar. La pasión, tenía tanta pasión que él peleó y derrotó a sus enemigos, y estaba tan cansado, pero seguía peleando, que cuando iba a soltar la espada, ya estaba pegada de su mano. Nadie iba a quitarle la espada. Con esa misma diligencia, Judas llama a la iglesia del primer siglo y a la iglesia del siglo XXI a contender ardientemente por la fe. Romanos 12:11, nuevamente, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago, capítulo 5, versículo 17.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nuevamente, un hombre que ora fervientemente. Pablo llama a los hermanos de Roma a servir fervientemente, ardientemente. Y primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Primera de Pedro 4:8, hay un llamado de suma importancia y dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vemos que la Escritura entonces nos llama a orar fervientemente, a orar, a servir fervientemente y amar fervientemente, pero también a luchar con esa misma pasión. Y es el anhelo de mi corazón que cada hermano y hermana de la congregación pueda servir con pasión al Señor, pueda orar a Dios con pasión, enérgicamente, amar con pasión, como hablábamos al inicio. Pero qué importante, hermanos, también contender ardientemente por la fe. Una fe que dice el texto que fue una vez dada a los santos. Volvamos a nuestro texto de Judas. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En la otra versión que leímos y en otras versiones dice la fe que ha sido dada una vez y para siempre. Esa fe nuevamente aquí está hablando del conjunto de la revelación que Dios ha dado. En otras palabras, podríamos decir, esa fe es la doctrina correcta, la sana doctrina. Y claro, ahí entramos en un dilema. Ahí entramos en un dilema porque hay muchas corrientes, posiciones, escuelas teológicas, iglesias, tradiciones, confesiones, catecismos, y todos ellos alegan que esa es la fe dada o la fe recibida una vez y para siempre. Una vez estudiando sobre los manuscritos antiguos de la Biblia, cómo fue escrita y todo eso, me llamó mucho la atención el nombre de un manuscrito del Nuevo Testamento conocido como Textus Receptus, que traducido al español significa el texto recibido. Y me llamó mucho la atención el nombre porque me dio confianza, y después de investigar supe que fue así, que es el texto recibido más fiel que nosotros tenemos. Y la mayoría de las versiones de las Escrituras, como la Reina Valera, viene del texto recibido. Pensando en esto, pensaba yo entonces, y en la doctrina, ¿cómo funciona esto? Porque tenemos la misma Escritura, la misma Biblia, pero diferentes interpretaciones. Y pensaba, por ejemplo, la semana antepasada que veía una noticia de fútbol, donde un equipo de fútbol apeló a la DIMAYOR, que así se conoce la Federación Colombiana de Fútbol, apela a la DIMAYOR para favorecerse como equipo y subir de categoría, y de acuerdo a la interpretación de los abogados, le concedieron la demanda, aunque la ley decía otra cosa. Y lo mismo pasa con las leyes civiles, lo mismo pasa en el Congreso, lo mismo pasa con el Código Penal Nacional, y todo eso, muchas leyes se dan es de acuerdo a la interpretación de los jueces.
Y pensaba yo en esto, en la teología sucede lo mismo, en la doctrina sucede igual. Así que hermanos, el punto al que yo quiero llegar es que, ¿qué es lo que nosotros defendemos? ¿O qué es a lo que somos llamados a defender? ¿Una iglesia? ¿Centro bíblico? Lo que nos enseñaron los más viejitos del centro bíblico, que no lo podemos cambiar ni tocar por nada del mundo. Somos llamados a defender una confesión de fe, un catecismo, una posición teológica, porque recuerden, todas las doctrinas que hay hoy día, la mayoría de ellas son por interpretación. Pues hermanos, ya para ir cerrando y redondeando, este texto nos habla de la fe recibida, dice el texto, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una fe una vez dada. En otras versiones, como digo, una fe dada de una vez y para siempre. Y el punto aquí, hermanos, es que el canon de las escrituras está cerrado. Ya fue dada la escritura, ya no se le puede añadir, no se le puede quitar, como dice la escritura en Primera de Pedro 1:19, Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy día, nadie habla inspirado por el Espíritu Santo. Nadie habla o escribe inspirado por el Espíritu Santo. Ni Arminio, ni Calvino, ni Wesley, ni Spurgeon, ni Agustín, ni Crisóstomo, ni ninguno de estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, aunque valoramos su trabajo. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Hay una necesidad, hermanos, de volver a la sencillez de las Escrituras. Una necesidad de volver a la sencillez de las Escrituras, porque hemos caído muchas veces de ver un texto y decir lo que dice ahí no es realmente lo que dice ahí, sino que yo creo que el autor estaba pensando, yo creo. Y claro, hay doctrinas muy densas, donde parece que hubiesen dos verdades conjugadas en una. Por ejemplo, la Trinidad. ¿La entendemos absolutamente? No. ¿Por qué la aceptamos? ¿Por qué la creemos? Porque está escrita. Porque es imposible negarlo. Y cuando tratamos de entenderla, pues de ahí salieron los arrianos, de ahí salieron luego los testigos de Jehová, los unicitarios, por tratar de entender más allá de lo que el Señor nos reveló, y pasa con cualquier doctrina de las Escrituras. Claro, Judas tiene en mente algunos puntos específicos, que es lo que vamos a ir desarrollando de aquí en adelante. Hay algunos temas en específico que Judas tiene en mente donde es necesario estar firmes y contender. O luchar, la idea es luchar. Esa fe dada una vez a los santos. Hay una expresión en las Escrituras que se repite y es yo recibí. Por ejemplo, dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién lo recibió? Pablo. 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No quiero minimizar la importancia de la doctrina y la teología. Esto implica muchas cosas, hermanos. Para contender, para luchar por la fe, nosotros necesitamos conocer la palabra. Conocer la palabra. Yo no sé si algún día les dije aquí, creo que sí, la decepción que tuve con un predicador de muchos años, que al conversar con él, le hice la pregunta, ¿cada cuánto se lee usted la Biblia entera? Y este hombre me dijo, no, yo nunca la he leído completa. Me dejó frío y seguí preguntando para llevarme más decepciones. Le dije, bueno, ¿y usted cómo estudia la escritura? ¿Cómo lee la Biblia? No, yo leo más libros de teología. Es lamentable porque es por el conocimiento de la escritura que el Espíritu Santo obra en nosotros para discernir lo bueno y lo malo. El autor de Hebreos dice que es por el uso de la palabra que podemos discernir entre el bien y el mal, y es por el conocimiento de la palabra tal como fue escrita que nosotros podemos discernir entre una falsa doctrina y una buena doctrina, entre la verdad y la herejía. Es por conocer la palabra. Cuando usted está en las escrituras, a veces usted escucha cosas desde un púlpito y inmediatamente usted se timbra. Pero uno nota que hay muchos hermanos que siguen normal, como si nada raro se hubiese dicho. Conocer las escrituras, pero también, hermanos, predicar la palabra. Pablo le dice a Timoteo, en medio de una situación muy aguda, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y también, hermanos, como veíamos, la necesidad de orar. La necesidad de orar. Orar ardientemente para que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento y saber de qué doctrinas, de qué teólogos nosotros podemos echar mano. Porque no quiero desestimar tampoco el trabajo de grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia, pero sí la necesidad de tener cuidado de no ser llevados como fácilmente por el viento, por cualquier doctrina, dice la Escritura, y que no seamos como estos hombres que son llevados como la espuma del mar, para allá y para acá. Y hermanos, que el Señor nos ayude.